Recording in Pues progress. muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra penúltima clase. Esta semana es la penúltima clase del semestre. La otra semana es la última clase del semestre. ¿Se acabó? Todo tiene su principio, todo tiene su final. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra intención de encontrar la verdadera forma y magnitud, tanto de una recta cualquiera como de un plano cualquiera. La clase pasada yo les estuve comentando que hay dos procedimientos que permiten encontrar esa verdadera forma y magnitud. Uno es el cambio de planos. Ese fue el procedimiento que vimos la clase pasada. El que vamos a ver el día de hoy es un procedimiento llamado giros o rotaciones. En el caso de la clase pasada, en el caso de los cambios de planos, el criterio es el objeto se mantiene inmóvil y nosotros nos movemos alrededor del objeto hasta que lo podamos ver en verdadera forma y magnitud. ¿Cómo es posible esto? Bueno, simplemente imagínense que los planos de proyección no son de proyección, sino que son transparentes. Algo así como unos anteojos. Es decir, nosotros siempre tenemos un plano de proyección enfrente de nuestros ojos y para donde quiera que nosotros volteemos, ese plano de proyección va junto con nuestra mirada. Entonces, cuando nosotros vemos a un objeto que está quieto, lo vemos a través de un plano de proyección y vemos, bueno, un plano ya no es de proyección, sino un plano de visualización o un plano de visión, vamos a ponerlo. Entonces, ese plano de visión se mueve con nosotros, como es el caso de los lentes, como les decía hace rato. Entonces, el objeto se mantiene quieto y nosotros, para encontrar la verdadera forma y magnitud de ese objeto, nos movemos alrededor de él hasta que lo veamos de frente. Y en ese momento, con nuestra visión ortogonal, ya sabemos lo que es esto, pues encontramos la verdadera forma y magnitud de las caras de ese objeto. En el caso de los giros y las rotaciones, sucede al revés. Ya no es el objeto el que se mantiene quieto y nosotros nos movemos. Ahora somos nosotros los que nos mantenemos quietos y el objeto es el que se mueve. Y se mueve, o lo movemos, mejor dicho, hasta encontrarlo en verdadera forma y magnitud. Yo tengo aquí una recta, esta recta es una recta que para la cámara que me está viendo, esta recta no está en verdadera forma y magnitud. Y si yo la sigo moviendo en esta forma, ustedes podrán ver que se va haciendo aparentemente más pequeña hasta que prácticamente desaparece. Y desaparece porque se encuentra de punta. Y si no fuera porque tenemos estos caimancitos que están deteniendo a la recta, pues ni la encontraríamos. En cambio, si yo la empiezo a girar de esta manera, vean que la recta no es tan chiquita, es bastante grande. Y esta sería la verdadera forma y magnitud de esta recta, toda vez que esta recta ya se encuentra paralela a un plano de visión y perpendicular a la línea visual. Sí, en este caso, la línea visual de la cámara. Entonces, este es el principio de los giros o rotaciones. Bien. Vamos a empezar con nuestra presentación. Para ello tengo que obviamente compartir pantalla con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Y aquí tenemos a nuestra presentación del día de hoy.
Bueno, pues ya tenemos aquí pues nuestra bonita presentación. Vamos a la primera diapositiva. Nuestra primera diapositiva es la presentación de la lámina terminada. Todavía no empezamos y ya la estamos viendo terminada. Bueno, esto es con la idea de que ustedes tengan pues una visualización previa de cómo quedará o cómo debe de quedar la lámina que vamos a hacer el día de hoy. Como ustedes ven, estamos hablando de solamente dos monteas. La del lado derecho, esta montea de acá, es la verdadera forma y magnitud de una recta cualquiera. Como ustedes verán, ahí es una recta cualquiera por el método de giros o rotaciones. Esto es, la verdad, bastante sencillo, no se preocupen. Y del lado izquierdo tenemos la verdadera forma y magnitud de un plano cualquiera, también por el método de los giros y las rotaciones. Aparte de eso, en la parte inferior, la parte que corresponde a los textos, tenemos los 4 principios fundamentales de los giros, así como la indicación de la escala que vamos a trabajar, 1 a 200, la unidad que es el metro, y las coordenadas correspondientes al plano cualquiera. Y finalmente, pues nuestro pie de plano común y corriente que ya conocemos y que va del lado inferior derecho. Desde este principio quiero yo recordarles que es sumamente importante que ustedes pongan especial cuidado en el escaneo de sus láminas. Yo he notado una especie de descuido. Ustedes escanean la lámina como sea y la mandan y no se fijan si está borrosa, si no está borrosa, si está oscura, si no está oscura. Y la verdad, eso va en detrimento de la calificación. Recuerden que el escaneo de su lámina es su presentación. Yo no puedo visualizar su lámina si no la escanean. Y si no me mandan un escaneo bien hecho, bien visible, con claridad, que no esté manchado, que no esté roto el papel, etcétera, etcétera, pues la presentación tiene mucho que ver y para mí prácticamente es la mitad de la calificación es el escaneo, o sea, la presentación. Tal vez el próximo semestre, cuando ya estemos ya de fijo en la facultad, pues ya las láminas las podrán llevar y entregarlas en clase. Pero mientras tanto, esta lámina y la que viene, que son las últimas 2 del semestre, les pido de favor que estén bien escaneadas. Si no les sale el escaneo a la primera, pues hagan otro segundo intento, al fin que no se gasta nada. Simplemente es una imagen que hacen con su teléfono y la verdad es que si no me gusta, bueno, hago otra y hago otra y hago otra hasta que queda. ¿Sí? Entonces, tengan por favor mucho cuidado. Ya también hay no información, sino hay otra petición. Tengan cuidado con la calidad con que ustedes escanean. Porque a fin de cuentas, pues el escaneo no es más que una imagen convertida en PDF, pero es una imagen. Y a veces ustedes escanean con calidades sumamente altas, que la imagen es tan pesada que es enorme la lámina, que prácticamente se sale de la pantalla y es tan grande que a veces no se puede ni visualizar. Entonces también eso tiene mucho que ver. El escaneo tiene que ser una cosa razonable, debe pesar, no sé, 100, 200 kilobytes, una cosa así. Pero si me mandan escaneo de 2 megabytes o 3 megabytes, pues obviamente pues eso no está bien. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra explicación previa. Para empezar, vamos a hablar acerca de los principios fundamentales del giro. Esto que están ustedes viendo en pantalla es un tocadiscos. Yo no sé si ustedes hayan visto este aparato o lo hayan conocido. Parece que se está poniendo de moda nuevamente. Es una tornamesa. Sobre la tornamesa se colocaban estos discos de pasta de 33 1/3 revoluciones por minuto y los discos contenían pistas de música. Y era simplemente una plataforma giratoria, un plato giratorio que gira alrededor de un eje
como lo ven ustedes aquí. Aquí lo estamos viendo en alzado frontal y aquí lo estamos viendo en proyección horizontal, digamos en planta y en alzado. Entonces teníamos este plato giratorio y un brazo que tenía en un extremo, por la parte inferior, una aguja muy finita que encajaba en los surcos de los discos. Y mediante detección de los surcos que tenían los discos, pues se detectaba la música y se reproducía. Bueno, entonces voy a utilizar este ejemplo para ilustrar los principios fundamentales del giro. Vamos a ver, vamos a empezar con nuestro primer principio fundamental. Dice lo siguiente, quiero que noten ustedes que en la planta, o sea, en la parte de abajo, en el perímetro del círculo hay un punto, que es este que está por aquí. Y ese es el punto al que nos estamos refiriendo en el principio fundamental del giro. Y dice, un punto cuando gira lo hace siempre alrededor de una línea recta como eje. En este caso, ¿cuál es esa línea recta? Bueno, pues en el centro de la circunferencia o del plato tenemos un eje que es por donde entran los discos y sirve para fijar el disco en la parte central. Entonces, aquí está pues ese principio fundamental. Un punto cuando gira lo hace siempre alrededor de una línea recta como eje. Si el plato o el plano de giro es horizontal, bueno, pues el eje será horizontal, perdón. Si el plato es horizontal, el eje será perpendicular, es decir, será vertical. Y si el disco que está girando es frontal, es decir, que está en posición vertical, pues el eje será horizontal. Bueno, entonces, pues este principio fundamental, la verdad es que no es tan complicado nada, simple y sencillamente nos están diciendo que cuando él gira, el punto gira, lo hace siempre alrededor de una línea recta como eje, obvio, ¿sí? Punto número dos. Un punto cuando gira lo hace siempre en un plano perpendicular al eje. Pues claro, es obvio, eso ya nos dimos cuenta. Dice, la trayectoria en este plano es siempre un círculo. Bueno, entonces parece que nos están diciendo cosas tan obvias que dice uno, bueno, ¿cuál es el punto, no? ¿Por qué nos están diciendo cosas tan obvias? Porque nos estamos dando cuenta que un punto cuando gira lo hace siempre en un plano perpendicular al eje. Claro que tiene que estar perpendicular al eje. Y claro que la trayectoria tiene que ser siempre un círculo. Bueno, esos son los principios fundamentales. Tercer principio. Esta trayectoria circular del punto aparecerá siempre como un círculo en la vista en la cual el eje aparece como un punto. Es decir, en el tercer principio fundamental se está refiriendo prácticamente al dibujo que tenemos en planta, es decir, en la parte inferior. Dice, la trayectoria circular del punto aparecerá como un círculo en la vista en la cual el eje aparece como un punto. Obvio, pues aquí está el eje, ¿sí? Y es una trayectoria circular. Vamos al número 4, que dice lo siguiente. Esta trayectoria circular del punto aparecerá como una línea en la vista en la cual el eje aparece en verdadera forma y magnitud. Aquí nos estamos refiriendo a la vista frontal. Vean que la trayectoria circular del punto aparece como una línea en la vista en la que el eje aparece en verdadera forma y magnitud. Bueno, aquí están los 4 principios fundamentales del giro y pues como ustedes ven no son nada difíciles de entender. Si nosotros entendemos esto, pues creo que no vamos a tener ningún problema con entender el ejercicio del día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con
el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es, igual que la semana pasada, vamos a dibujar la montea de una recta cualquiera. Entonces, en este caso tenemos la montea de la recta A'B' y de la recta AB en una montea biplanar. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar dentro de esta montea un punto que nos sirva para que alrededor de ese punto se dé un giro. Para ello me voy a auxiliar de una imagen que tengo, no de una imagen, sino de la maqueta que tengo por acá. Voy a cambiar la cámara. Están viendo la maqueta, ¿verdad? Por favor, alguien dígame si están viendo se ve la maqueta. Bueno, ustedes no me ven, solamente ven mis manos. Bueno, aquí está la maqueta y aquí está la recta. Creo que la voy a acercar un poquito más para acá. Si yo pongo esta recta en esta posición, pues esta recta es oblicua al plano frontal y al plano lateral. Es oblicua porque esta recta está así. Digamos que esta recta está así. Y si la veo en planta, pues también está oblicua. Para que la veamos con mayor claridad, voy a lanzar los rayos de luz. Vean cómo aquí está proyectándose la recta en el espacio, en el frontal. También se proyecta la recta, es esta de aquí. Y en el horizontal, creo que se ve con bastante buena claridad, pues que la recta se proyecta sobre el plano horizontal y es oblicua a los tres planos de proyección. Por lo tanto, es una recta cualquiera. ¿Qué tengo que hacer para que esta recta cualquiera se convierta o aparezca, mejor dicho, paralela a cualquiera de los tres planos de proyección? Pues obviamente la tengo que mover. Si yo esta recta la muevo y la pongo en esta forma, es decir, paralela al plano horizontal, al plano frontal, es lógico que ahora va a aparecer acá en el frontal en verdadera forma y magnitud. Fíjense, esta recta estaba así. Se veía muy pequeñita, pero a la hora de girarla, vean cómo se incrementa su tamaño. Y no es que se incrementa su tamaño, sino que simplemente está apareciendo paralela al plano frontal. Entonces esta recta se convierte en una recta frontal. También yo podría moverla de tal manera que quedara así. Vean que la recta ahorita está vertical, pero si yo la alumbro hacia el lateral, fíjense cómo la recta aparece aquí en verdadera forma y magnitud. Si esto yo lo empiezo a mover, la recta empieza a hacerse más pequeña, hasta prácticamente desaparecer. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un movimiento. Entonces, esta recta se está moviendo alrededor de un eje. ¿Y cuál es ese eje? Pues precisamente este cablecito que sostiene al caimán, ese es el eje alrededor del cual gira la recta, como ustedes pueden ver. ¿Y cómo gira el punto que está en este extremo? Pues tiene una trayectoria circular y esa trayectoria circular es perpendicular al eje. Y eso mismo precisamente es lo que vamos a hacer con nuestra recta cualquiera. Entonces vamos a tener que escoger un punto, ya sea el A o el punto B, para que en ese punto se encuentre el eje de punta, el eje alrededor del cual va a girar
Y obviamente el punto que está del otro extremo es el que va a tener la trayectoria circular. Y por supuesto, la tirada es que la recta AB se coloque en posición paralela a la línea que es la intersección entre el horizontal y el frontal. Es decir, esta recta de aquí tendrá que ser paralela a la intersección entre el horizontal y el frontal. Y lo mismo va a pasar con A', B'. Entonces, vamos a proceder a establecer un eje de punta. Aquí tenemos el eje de punta en A' y lo ven ustedes como un punto en color rojo. Un punto en color rojo, y ese eje de punta que está en el frontal lo podemos apreciar acá abajo en la planta, que pasa precisamente por el punto A. Entonces quiere decir que el punto que se va a quedar fijo va a ser el punto A', y entonces el punto B es el que va a girar, va a tener una trayectoria circular y obviamente la recta va a girar junto con el punto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, con el compás ya hicimos centro en A', hicimos un radio de A', B' y estamos trazando un arco de circunferencia para llevar al punto B' a la misma altura que el punto A'. Por lo tanto, la recta AB se aparecerá, mejor dicho, en verdadera forma de magnitud en el horizontal. Entonces, aquí ya colocamos nuestro punto B', a la misma altura que el punto A. Por lo tanto, esta recta ya es paralela al horizontal y acá en el plano horizontal aparecerá en verdadera forma de magnitud, y con eso hemos resuelto el problema. Ok. En el momento en que el punto B' se mueve a una siguiente posición, que es la posición B', pues también sucede lo mismo en planta. Es decir, el punto B se va a desplazar hacia el lado derecho, pero se va a desplazar sin perder el alejamiento. Entonces, a la hora de que B' se mueve hasta convertirse en B', pues B también se moverá hacia el lado derecho, pero nuevamente, les insisto, sin perder alejamiento. Ahí tienen. Pero ¿hasta dónde se mueve B? Pues obviamente hasta la línea de proyección de B'. Y aquí tenemos este punto, que es el punto hasta donde se movió el punto B, desde aquí hasta acá. Una vez que ya tenemos esto, pues simplemente dibujamos la recta AB1. Y esa recta estará en verdadera forma y magnitud. Entonces, de una manera muy sencilla, hemos encontrado la verdadera forma y magnitud de esta recta cualquiera en su proyección horizontal. O sea, el movimiento se dio en el plano frontal, pero se refleja ese movimiento en el plano horizontal, y es allí en el plano horizontal en donde encontramos la verdadera forma y magnitud de la recta AB1. Así que, pues con esto ya resolvimos el problema de una manera sumamente sencilla. Ahora vamos a repetir la acción, pero en este caso ya no va a ser la recta en el frontal la que se va a mover. Ahora la que se va a mover es la recta en el horizontal, y eso hará que en el frontal aparezca el movimiento y encontremos entonces la verdadera forma y magnitud de la recta, pero ahora lo encontraremos en el
plano frontal. Bueno, aquí estoy encontrando, colocando un eje de punta, lo estoy colocando en el punto B. Vean que tengo aquí ya el punto B. Tengo el eje de punta, es un eje que está en color azul. Y este eje que aparece en el horizontal como un eje de punta, pues obviamente será un eje vertical, aparece en el plano frontal en su verdadera forma y magnitud. Aquí está el eje. Entonces, el punto B se va a mantener, digamos, fijo. Y entonces, con nuestro compás, vamos a trazar un arco de circunferencia, es decir, vamos a hacer un giro para colocar el punto A en una posición donde A tenga el mismo alejamiento que B. Allí exactamente en el punto A1. Ahora la recta AB, que antes era oblicua al frontal, perdón, ustedes ven que se ha colocado en una posición paralela al plano frontal. Bueno, así como el punto A se movió hacia A1, el punto A' también se va a mover hacia el lado izquierdo, pero sin perder altura. ¿Y hasta dónde se va a desplazar? Pues hasta la línea proyección de A1. Ahí tenemos a nuestra línea de proyección. ¿Sí? Ahí encontramos al punto A' y ya podemos trazar la recta A'B' que estará en verdadera forma y magnitud. Entonces tenemos la proyección de la recta de verdadera forma y magnitud en el frontal y al mismo tiempo en el horizontal. Esto lo podemos corroborar porque además las dos rectas tienen que tener la misma longitud. Si tomamos una regla y las medimos, aquí tenemos esta regla que está midiendo la recta A'B' y tiene 7.2 centímetros. Esta es la distancia o la longitud en el frontal. Si la checamos y la comparamos con la longitud en el horizontal, vamos a ver que tiene un poquitito más de 7.2. Bueno, es una pequeña imprecisión, pero la verdad es que son y deben ser iguales. Bien, como ustedes ven, es un procedimiento bastante simple, bastante sencillo, que no ofrece mayores problemas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Parece que no. No, todo bien. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Vamos entonces ahora a trazar nuestro plano cualquiera. Este plano cualquiera lo vamos a trazar con estas coordenadas a escala 1 a 200 y teniendo como unidad el metro. Estoy activando mi papel cuadriculado, que es el que me va a servir para contar las unidades. Y pues vamos a iniciar la montea biplanar del plano cualquiera. Como siempre, pues primero trazamos una línea horizontal, tenemos nuestro punto de origen, esto ya lo saben ustedes hacer, no tienen ningún problema. Aquí ya midieron de aquí hasta A la cantidad de 14 cuadritos, 2 cuadritos de altura, 5 cuadritos de alejamiento, todo para el punto A. Lo mismo para el punto B y lo mismo para el punto C. Así que la elaboración de esta montea pues prácticamente no tiene ningún chiste. Esto lo hemos hecho 80,000 millones de veces. ¿Y qué? Por eso ya no puse el procedimiento de trazar el punto A y encontrarle, ¿sabe qué? Sino que ya, pum, la dibujé y órale, ahí está. Esto con la intención, pues, de ahorrarnos un poquito de tiempo también, ¿no? Bueno, pues este es el plano cualquiera. Y ahora vamos a ver
cómo va a ser el procedimiento. Bueno, antes de continuar, vamos a utilizar el concepto de la recta contenida en el plano. Esto para ustedes no es nada nuevo. Esto lo hicimos la clase pasada, lo hicimos la clase antepasada, lo hicimos la clase anterior a estas tres. Así que para ustedes no es nada nuevo hacer o tener una recta contenida en este plano, pero con ciertas características. Vamos a ver. La característica que yo voy a utilizar es que la recta contenida en el plano tendrá que ser una recta horizontal. Es decir, que en el frontal tendrá que aparecer paralela a la intersección de los dos planos de proyección y en el frontal, sí, en el frontal aparecerá paralela al plano horizontal y en el horizontal aparecerá en verdadera forma y magnitud. ¿Para qué? Para que yo pueda mover esta recta en el horizontal, colocarla en una posición de tal manera que aparezca de punta en el frontal y una vez que aparezca de punta en el frontal, poder girar esa recta hasta ponerla paralela al plano horizontal y encontrar la recta en verdadera forma y magnitud en el plano horizontal. Pero no hay que olvidar que la recta está contenida en el plano y si yo muevo la recta, el plano también se mueve, ¿sí? Entonces, vamos a proceder a hacer el movimiento. Para empezar, tengo la recta C'D'. Vean ustedes que esa recta está contenida en el plano y además es una recta horizontal. ¿Por qué es horizontal? Bueno, porque la altura de D' es la misma altura de C'. Y siendo una recta paralela al plano horizontal, pues obviamente la recta cuando aparezca aquí en el plano horizontal de proyección será una recta en verdadera forma y magnitud. Puede que el plano no esté en verdadera forma y magnitud, pero la recta sí estará en verdadera forma y magnitud. ¿Sí? Es muy importante ser conscientes de que si bien es cierto que la recta en el horizontal va a aparecer en verdadera forma y magnitud, el plano no está en verdadera forma y magnitud, sigue siendo oblicuo, pero ya tenemos el plano anclado, por así decirlo, a la recta. Así que cuando la recta se mueva, el plano también se va a mover, ¿sí? Y entonces nosotros podemos poner el plano en posición perpendicular al plano frontal, en donde la recta aparece de punta, pues obviamente el plano aparecerá de canto. Y una vez que tengamos a la recta de punta y al plano de canto, lo que continúa es simplemente hacer un giro para que el plano sea paralelo junto con la recta al plano horizontal y entonces aparecerá la recta y el plano en verdadera forma y magnitud. Claro que ustedes me van a decir, oiga, pero así como usted lo explica, pues solamente usted lo entiende. Pues sí, tienes razón, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ilustrar estos movimientos que les he comentado. Bueno, vamos a encontrar entonces el punto D en el horizontal y la recta DC. Bien, la recta DC está en verdadera forma y magnitud, pero el plano no. Y me estoy refiriendo al plano de proyección horizontal. Entonces yo lo que voy a hacer, fíjense, voy a poner un eje de rotación en el punto C. Obviamente va a ser un eje que aparezca de punta, porque vamos a mover la recta, el plano, el punto D de dedo, va a girar hasta colocarse exactamente abajo de C. Ahí les va. Vean cómo tomamos nuestro compás,
tomamos el radio CD y trazamos un arco de circunferencia. El punto D se va a trasladar a una posición exactamente abajo de C. Ahí tenemos a nuestro punto D1. No es que esté abajo de C, en realidad el punto D1 está atrás, no, está adelante de C. C tiene un alejamiento y D tiene mucho más alejamiento. Entonces, con este movimiento de D desde aquí hasta acá, pues obviamente el punto D que está aquí en el frontal se ha movido desde aquí hasta acá. O sea, el punto D se ha trasladado en el frontal de la misma manera que D se ha trasladado en el horizontal. Acuérdense que lo que se hace, la acción que se hace en el horizontal, se refleja en el frontal. Y viceversa, todo lo que tú hagas en el frontal se tiene que reflejar en el horizontal. Pero espérame un momentito. Si el punto D se mueve en una trayectoria circular, pues los otros puntos también se tienen que mover. ¿Por qué? Porque el plano está anclado a la recta. Es decir, la recta DC forma parte del plano y si la recta DC se mueve, todos los otros dos puntos también se tienen que mover. Entonces, tomamos nuestro compás nuevamente, hacemos centro en C y trazamos la trayectoria circular del punto A y la trayectoria circular del punto B. Entonces quiere decir que el punto A se ha trasladado por esta trayectoria circular hasta algún lugar, a lo largo de este arco de circunferencia. Y lo mismo va a pasar con B. La pregunta es, ¿cómo le hago para encontrar la nueva ubicación de B y la nueva ubicación de A? Pues esto es sumamente fácil. Simplemente vamos a tomar nuestro compás, vamos a hacer centro en el punto D y trazamos o abrimos las patas del compás hasta llegar al punto B. Entonces ahí tenemos el radio DB. Ese mismo radio lo vamos a pasar a la nueva ubicación del punto D, es decir, vamos a hacer centro aquí, en este lugar. Como ya tenemos la apertura del radio DB, pues simplemente encontramos aquí, en este punto, la nueva posición de B. Es decir, B se traslada de aquí hasta aquí. Y lo mismo va a pasar con A. Hacemos centro en D nuevamente, pero ahora con radio DA. Y vamos a ubicar nuevamente nuestro compás aquí en el punto D. Trazamos un arco de circunferencia que corte al arco de circunferencia inicial. Y aquí en este punto estará el punto A. El punto A1. Porque D, fíjense que D está equivocado, ¿eh? En realidad, el punto D1 no es D, es B. Si ustedes se fijan, aquí arriba está B. Y si B se traslada hacia acá, pues esto no es D, eso tiene que ser B forzosamente. El que es D es el punto que está aquí abajo. O sea, esto lo vamos a tener que corregir. ¿Sí? Bien, entonces, vean que ya lo corregí. Ahora sí, el punto que era D1, que estaba aquí arriba, ahora ya es B1, ya es correcto. El punto que estaba aquí abajo no tenía nombre. Ahora ya tiene su nombre, que es D1, y obviamente pues la recta A1. Entonces, ¿qué es lo que resta? Simplemente unir los puntos. Unimos B con A
es decir, B1 con A1, y tiene que pasar forzosamente por D1. Si no pasa la recta B1A1 por D1, pues hay una imprecisión de dibujo. Sin embargo, no se preocupen. Traten de dibujar con la mayor precisión posible para que cuando ustedes tracen la recta B1A1, la recta pase por D1, de preferencia pase exactamente por el punto. Bueno, con esto ya tenemos uno de los lados del triángulo, del plano, y vamos a terminar de dibujarlo. Entonces vean cómo hemos girado la recta contenida en el plano y al plano también. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de haber girado este plano con su recta contenida en el plano? Bueno, la consecuencia es que este movimiento se va a tener que ver reflejado en el frontal. ¿Por qué? Porque el punto D se ha trasladado desde este lugar hacia este otro lugar. Es decir, desde donde se encuentra D' ahorita, se ha trasladado sin perder la altura hasta coincidir con C'. O sea, este movimiento es consecuencia de este movimiento de acá. Lo mismo va a pasar con A. A se va a trasladar desde aquí, donde está A', sin perder altura, se va a trasladar hacia el lado derecho hasta la línea de proyección de A1. Y va a pasar lo mismo con B. B está aquí, B', y se va a trasladar hacia el lado derecho también sin perder altura hasta la línea de proyección de B1. Esto va a hacer que aquí en el frontal, como consecuencia de este movimiento, la recta D1C aparezca de punta y el plano aparezca de canto. Qué curioso, ¿no? Bien, veamos entonces las líneas de proyección que se van a dar para trasladar B' hacia la derecha y A' también hacia la derecha. Entonces ya tenemos estas líneas de proyecciones horizontales. Ahora vamos a las líneas de proyección B de B para encontrar la nueva posición de B'1. Es decir, B se ha trasladado de aquí hasta acá. Y lo mismo va a pasar con A. ¿Sí? A se ha trasladado desde este punto, A', hasta A'1. Y entonces ya tenemos aquí el plano A'1, B'1, C'1. Bueno, C' se queda tal cual porque C prácticamente no se ha movido. Entonces ya tenemos al plano de canto y a la recta de punta. ¿Listo? Ese fue nuestra primera rotación y el resultado de esta rotación. O sea, un plano que estaba aquí en el plano frontal aparecía como un plano cualquiera, pues ahora ese plano cualquiera ya se encuentra de canto y la recta contenida en el plano de punta. Esa es entonces nuestra primera rotación y su consecuencia. Ahora vamos a hacer nuestra segunda rotación, que ya si ustedes tal vez se le estén imaginando. Imagínense que vamos a colocar un eje ahora de punta aquí en A'1 y vamos a girar todo el plano junto con la recta contenida en el plano. Lo vamos a girar hasta que este plano se encuentre perfectamente horizontal. Y al encontrarse perfectamente horizontal, obviamente aquí abajo el plano aparecerá en verdadera forma y magnitud. Y obviamente la recta también. Entonces vamos a fijar aquí nuestro punto. ¿Sí? Ya tenemos aquí, ahí es donde vamos a colocar nuestro eje. Entonces con el compás tenemos el radio A'1, B'1 y vamos a trazar un arco de circunferencia hasta que el punto B'1
quede con la misma altura que A. ¿Sí? Ahí se ve perfectamente bien el arco de circunferencia del giro, el arco de circunferencia del punto C' y D', y entonces ya tenemos la recta girada, ¿sí? La recta A'1, B'2, la recta contenida en el plano C'2, D'2, y este es el plano que sigue siendo de canto, pero ahora está en una posición paralela al plano horizontal. Por lo tanto, en esta parte libre que tenemos aquí abajo, este plano tendrá que aparecer sí o sí en verdadera forma y magnitud. Vamos a ver. Bajamos líneas de proyección de C'2. Esta es una de ellas. Y la línea de proyección de B'2. Y ahora sí vamos a llevar líneas de proyección de C, de B1, de D1, y A1 se queda donde está, ese no se mueve. Entonces ahí está la línea de proyección de C, se traslada de ahí hasta este punto. B se traslada desde aquí hasta este punto de acá. Y el punto D se traslada de aquí hasta este punto. Y este punto A1, ese no se mueve, ese se queda ahí tranquilito. Ahí está. Entonces, C se trasladó hacia este punto, C2. B se trasladó desde B1 hasta B2. Y D se traslada desde este punto hasta este punto. Nos resta solamente dibujar las rectas A1, B2, B2, C2, C2, A1. Y cuando dibujemos la recta A1, B2, la recta tendrá que pasar por D2. Y entonces ya tendremos el plano en verdadera forma y magnitud. Y la recta C2, D2 también está en verdadera forma y magnitud. Esa no ha cambiado. Y bueno, pues con esto terminamos. Ya lo único que hacemos es dar un achuradito al plano que acabamos de encontrar. Yo, como no tengo achurados, tengo el sombreado en color amarillo. Le ponemos sus letritas, verdadera forma y magnitud, y ya terminamos nuestra lámina. Bien, ¿cómo queda nuestra lámina? Pues en esta forma. Por favor, coloquen los textos en los lugares como se indica aquí en el plano, en la lámina terminada. ¿De acuerdo? Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, pues ya acabamos, ya terminamos. Ya está nuestra lámina terminada. Y bueno, pues ya lo único que tenemos que hacer es escanearla y mandarla a la plataforma. Bueno, ahora sí, viene la sesión de preguntas y respuestas. Las dudas que hay que aclarar, si es que hubiese alguna. Así que pues, soy todo oídos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Obviamente, pues ya se dieron ustedes cuenta que esta sesión la estamos grabando. Bueno, la estoy grabando. Y obviamente esta grabación la voy a colocar en YouTube, donde he colocado las últimas clases. Por si alguien tiene alguna duda, la quisiera volver a repetir. No a repetir, sino a volverla a escuchar y a ver, con mucho gusto. Por eso las estoy colocando ahí para facilitarles un poquito la vida. A ustedes y a cuanta persona quiera verlo, ¿no? Porque no es nada más para ustedes, está abierto al público. Y no al público mundial, el que la quiera ver, que hable español. Vamos a tener que poner
subtítulos en inglés, en francés, en ruso, en fin. Bien, ¿no hay dudas o preguntas? No, todo bien. Bueno, pues creo que no supe quién habló, pero creo que habló en nombre de todos, ¿no? Parece que nadie más tiene alguna duda. Nada más, yo tengo una duda. A ver, ¿cuánto es la duda? El texto de el que va abajo, ¿ese iría con líneas guía y en mayúsculas también? Pero por supuesto que sí. Ah, ok. Vale. Por supuesto que sí. Digo, yo la verdad es que esto lo hice en 1900, en el 2018, o sea, hace 4 años. Bueno, no 4 años, hace 4 semestres. Y pues la verdad es que la hice con letra minúsculas y mayúsculas. Pero ahora ya tenemos la nueva moda de que todos los textos son en letras mayúsculas. Entonces, las mayúsculas quedan reservadas para los textos y las minúsculas para los nombres de los puntos, como se ve aquí. Esta es nuestra última lámina de geometría descriptiva. Hay un tema en el plan de estudios que está al final del plan de estudios precisamente, que es el modelado de la espacialidad. Es decir, hasta ahorita nosotros no hemos tocado a la espacialidad. O sea, no hemos visto nada en tercera dimensión. Todo ha sido plano. Todo esto que hemos visto plano forma parte de la geometría descriptiva. Y recuerden que el objetivo de la geometría descriptiva es encontrar la verdadera forma y magnitud de todo. ¿Para qué? Pues para poderlo construir así de sencillo. Entonces, si hay un objeto que tiene aristas o bordes que no están en verdadera forma y magnitud, con la geometría descriptiva podemos encontrar esas verdaderas formas y esas verdaderas magnitudes para poder establecer un plan de trabajo y de construcción de lo que estamos viendo aquí. En este caso, nosotros hemos estudiado solamente la recta, la línea y el plano, nada más. Son los únicos, digamos, los únicos cuerpos geométricos. No los puedo llamar cuerpos porque no son tridimensionales. Creo que les llaman por ahí lugares geométricos. Son los únicos dos que hemos visto a lo largo de todo el semestre. La próxima clase sí vamos a tener algo de modelado de la espacialidad. O sea, sí trabajaremos una lámina, lamentablemente solamente una, en donde ya estaremos viendo cómo representar la tridimensionalidad, ¿sí?, sobre un papel, sobre una lámina o sobre una pantalla de monitor de una computadora o de un teléfono celular. Y esa será la introducción para Geometría 3. Yo sé que todavía falta que ustedes vean Geometría 2, pero en Geometría 3 ya ustedes verán con todo detalle la tridimensionalidad cuando vean las perspectivas, sea perspectiva caballera, axonométrica o cónica, es ya el modelado de la espacialidad. Entonces, en primer semestre, es decir, en Geometría 1, terminamos el curso con esta pequeñísima introducción a la espacialidad y será nuestra última clase porque el día 8, el viernes 8, que es el viernes de esta semana, mentira, es el miércoles de la próxima semana, es el último día de clases. Del viernes nos vamos ya al fin de semana, entonces tenemos ya el domingo, que es Domingo de Ramos, es el principio, o ya estamos plenamente en Semana Santa, y toda la siguiente semana, pues ya Semana Santa, y nosotros regresaremos de vacaciones de Semana Santa, pero ya no a clases, sino a las entregas finales, a los exámenes, etcétera, etcétera. Y ya saben ustedes que sus calificaciones, su calificación final
será la que aparezca en el EVEA, en sus calificaciones. Entonces yo estoy procurando estar al día en las calificaciones en beneficio de que ustedes conozcan su situación académica. Y recuerden, se los he dicho ya por la segunda vez que se los digo, vayan preparando su álbum de láminas. Recuerden que todas las láminas que ustedes han elaborado a lo largo de este semestre, incluyendo esta y la lámina de la próxima semana, tienen que venir escaneadas en un solo documento, y ese solo documento será el 25% de la calificación final. Así que si hay alguna lámina que ustedes no elaboraron, vamos elaborándola de una vez, porque cuando ustedes entreguen el álbum de láminas, la única forma en que ustedes pueden lograr que ese álbum de láminas tenga 10 es que esté perfectamente completo el álbum de láminas. Si falta una lámina, no les puedo poner 10, les tengo que poner 9. Si faltan 2 láminas, les tengo que poner 8. Si faltan 3 láminas, vaya, les iré quitando un punto por cada lámina que no venga incluido en el plano, en el álbum de láminas. Esto es algo que se los he venido diciendo desde el primer día de clase. Así que ya estamos a punto de llegar a ese lugar en donde la entrega del álbum de láminas está establecido en el EVEA. En la última sesión del EVEA, allí está precisamente la fecha en que se va a la fecha en que se va a entregar el álbum de láminas. Déjame ver dónde está. Voy a compartir pantalla con ustedes para ver. Para ver el EVEA y no guardar. Y ver las fechas de las que les estoy hablando. Así que rápidamente vamos a revisar nuestro curso. Creo que se entregan del ¿Están 19 de bien? abril al 22 o algo así. Sí, ¿están viendo mi pantalla de Google? Sí, Bueno, entonces, vamos a EVEA. Entramos allí y vamos a ver si lo que dices es correcto. Ramón Marcos, Hannes Meyer, aquí está. Bueno, entonces, estamos aquí en la semana 12. ¿Sí? La semana 12 es martes 29 de marzo, o sea, hoy. Aquí está la lámina, como debe de quedar, pero, por cierto, alguien preguntaba si las condiciones del giro también iban a estar en mayúsculas. Sí, sí van a estar en mayúsculas. Mira, así como ven ustedes aquí, claro que se ve un poco pixeleado. Así es como debe quedar la lámina que ustedes van a entregar. Bueno, entonces, esta es la sesión 12 del martes 29 de marzo. La sesión 13 es el modelo de composición geométrica, nociones de perspectiva. Esta va a ser la lámina. Y aquí está la información del final. El álbum de lámina, ¿en qué consistirá? Un solo archivo. En caso de que no tengas todas tus láminas, deberás repetirlas. La presentación debe tener una portada que contenga tus datos como tu nombre completo, semestre, etcétera. ¿Cómo queda integrada la calificación final del curso? Trabajos elaborados a lo largo se promedian y valen en total el 75% de la calificación final. Álbum de láminas, elaborará un álbum consistente en la totalidad de las láminas integradas en un álbum que contendrá una portada y contraportada con los datos del alumno. El trabajo tiene un valor de 25% de la calificación final. El álbum de láminas terminado
se recibirá en el aula virtual entre el martes 19 de abril, es decir, regresando de vacaciones de Semana Santa a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, y la entrega se cierra el viernes 22 de abril a las 12 de la noche, bueno, a las 23:55 horas. Fuera de ese plazo no se recibirán los álbumes de láminas terminadas. La calificación final se asentará en actas entre el lunes 25 y el viernes 29 de abril. ¿Ok? Entonces, prácticamente podemos decir que ya terminamos el curso, ya total, el viernes 29 de abril. Pero cuidado, luego van a empezar las clases, porque nuestro semestre próximo va a empezar el lunes 9 de mayo. O sea, terminamos acá el 29 de abril, que es aquí, viernes 29 de abril, aquí. Luego viene el domingo, bueno, la primera semana de mayo, y el 9 ya estamos en el segundo semestre. 9 de abril, lunes, empieza el segundo semestre del 2022. Bueno, pues esos son los planes y esas son las informaciones relativas a la terminación del semestre. Si alguien quiere ver su calificación, solamente tiene que venir aquí donde está su nombre, aquí arriba. Y aquí está la opción de calificaciones. También puede venir aquí a donde dice este curso. Y aquí están también sus calificaciones. Si yo doy clic allí, obviamente ustedes no lo van a ver de esta forma porque estas son las calificaciones de todos ustedes. Todas las láminas que hemos hecho. Ustedes lo que verán en sus calificaciones será, por ejemplo, para Fernanda. Fernanda, ¿cómo verá sus calificaciones? Pues las va a ver aquí así. Todos los ejercicios del semestre, más el álbum de láminas que está aquí, que todavía no se entrega. Y vean ustedes que todavía no acabo de calificar. Me falta la intersección de dos planos cualquiera, cambio de planos, la clase de hoy, giro de un plano cualquiera, y la clase de la próxima sesión. Entonces, aquí es donde ustedes deben de checar su calificación. Si en este momento, Fernanda, dijéramos, bueno, vamos a terminar el semestre ahorita, bueno, la calificación de Fernanda sería de 9. Obviamente esta calificación puede subir si las calificaciones que faltan son de 10 todas, a lo mejor sí sube a 10. ¿Sí? Pero pues entonces todo depende de cómo te ha ido en el semestre. Por ejemplo, por aquí tenemos a Mónica, que anda con un 6, a lo mejor si hace un buen trabajo en las láminas faltantes, igual ese 6 puede subir a 7. Bien, entonces la intención es que ustedes siempre estén informados acerca de cuál es su situación académica en términos de calificaciones. Bien. Ok, pues si ya no hay ningún asunto que tratar, si ya no hay alguna pregunta o duda, pues entonces daremos por terminada la sesión de hoy a las 8:20 de la mañana. Bueno, entonces tendremos que dar por terminada la sesión de hoy, pues. Voy a salir. Voy a cerrar el EVA y voy a dejar de compartir mi pantalla. Jóvenes, pues muchas gracias por participar. Gracias por estar aquí. Espero que hayan aprendido lo mucho o poco. Bueno, yo me estoy despidiendo como si ya no nos fuéramos a ver, pero no. Me despido nada más de aquí a la próxima semana, que entonces sí, ya nos despediremos. Así que muchas gracias por venir.
Váyanse a desayunar y yo también me quiero ir a desayunar. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias, Buen profesor. día. Bonito día. Que Hasta pasen luego, buenas- profesor. Buen día. Gracias, buenas tardes.